lo hace el jueves, el que lo hace otro día, pero bueno, el jueves no vamos a tener clase y van a hacer la actividad de foro de Piaget. De hecho, yo tengo un congreso de salud, así que me cayó justo porque me lo recordaron, no lo tenía en mente, pero me lo recordaron que empieza este miércoles. Así que miércoles, jueves y viernes estoy en congreso y ustedes van a tener libre y hacen la actividad de Piaget. Y ya la semana que viene vemos conductismo, que es el módulo 4. Muy bien. Piaget, ¿qué dice en este texto respecto al desarrollo que vinimos viendo la clase pasada? Tuvimos el feriado en el medio y seguramente muchas cosas se olvidaron. Él insiste en que hay dos aspectos en el desarrollo del niño. Uno tiene que ver con el aspecto psicosocial, que es todo lo que el niño recibe desde afuera y que nos hace acordar más que nada a Vygotsky, lo que aprende por transmisión familiar, escolar, cultural. Entre pares. Y otro es el desarrollo espontáneo o psicológico, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia del niño propiamente dicha, dice Piaget, porque es lo que al niño no le es enseñado o transmitido, sino que debe aprenderlo, si se quiere, esa palabra mucho no me gusta, pero descubrir, me parece, sino que debe descubrir por sí solo. Y esto es lo que toma tiempo. Por eso él le da mucha importancia a la noción del tiempo en el desarrollo psicológico o espontáneo del niño, porque es lo que va a dar lugar a la teoría de los distintos estadios de Piaget. El tiempo, dice él, es necesario como duración, y esto implica que hay que esperar, por ejemplo, hasta los 8 años para que el niño adquiera la noción de conservación de sustancia. Hasta los 10 aproximadamente para que adquiera la noción de peso y hasta los 12 aproximadamente para que adquiera la noción de volumen. O como decíamos la otra vez con el ejemplo del niño que daba los vueltos, hay que esperar hasta que el niño pueda adquirir la noción de número para poder hacer este tipo de cuentas. Eso es el tiempo en su importancia como duración. ¿Sí? Es un tiempo que es necesario, no solo para que el niño, retomando lo de la clase anterior, para que el niño pueda construir un conocimiento sobre determinada cuestión, sino para que también él pueda construir sus esquemas para construir ese conocimiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una construcción de un conocimiento y una construcción de esquemas de conocimiento o de estructuras, ¿sí?, que se formen? Y en segundo lugar también, el tiempo es necesario en tanto orden de sucesión. ¿Qué implica esto? Que Piaget descubre, y nadie más nunca lo refutó, o sea que sigue vigente, que cuando uno construye ciertas estructuras de conocimiento, es en función de que hay subestructuras o sustratos anteriores que permiten ese nuevo paso. Por eso habíamos visto la espiral dialéctica. Entonces, si tomamos, por ejemplo, esto que digo de la conservación, para que el niño pueda construir la noción de conservación
de peso y entender que 1 kilo de pluma es lo mismo que 1 kilo de plomo, es porque antes adquirió la noción de conservación de sustancia. No se invierte nunca el orden. Siempre hay estructuras o subestructuras que permiten formar una nueva y las integran. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Ok. Bueno, es esta importancia, la noción de tiempo, que le permite a Piaget poder construir esta teoría con 4 estadios del desarrollo. El primer estadio se denomina sensorio motriz o sensorio motor, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 o 24 meses, o sea, año y medio, 2 años, aproximadamente. Pensemos en el niño casi bebé, ¿no? Yo les pregunto, ¿hay inteligencia en este estadio? ¿Qué Sí, dicen? que sí, Que sí, ¿por qué? porque el nene puede desarrollar diferentes actividades planteadas. No sé si lo puede pensar, pero sí puede realizar diferentes. Claramente no hay pensamiento porque no hay lenguaje, muy bien, Sí, pero sí hay una inteligencia y también está bien. Es una inteligencia práctica, vivida y no reflexiva porque no hay pensamiento. Pero es inteligencia porque si habíamos dicho que la inteligencia para Piaget tenía que ver con la adaptación, ¿sí? Y la adaptación implicaba asimilación y acomodación, hay inteligencia, ¿sí? Claramente las situaciones a resolver o los problemitas que tiene el niño para resolver en este estadio para nosotros son muy simples, pero para él constituyen problemas que tiene que resolver, como por ejemplo acomodar la mano en ciertos meses para agarrar la mamadera o agarrar la taza, ¿sí? Primero no coordina, pero empieza a coordinar o a agarrar la cuchara cuando empieza a comer el puré. Primero se enchastra todo, revolea el puré por todos lados, después lo va a ir logrando. ¿Sí? Eso es una forma de asimilación o adaptación que tiene que ver con la inteligencia práctica. Muy bien. Hay 4 nociones que en este estadio se van a ir desarrollando de menor a mayor siempre, que son la noción de tiempo, la noción de espacio, la noción de causalidad y la de objeto. El tiempo. Me avisan si voy rápido porque capaz están tomando nota y no me doy cuenta. La de tiempo. Las acciones, las percepciones tienen en esta edad un tiempo corto, en forma de secuencias temporales, dice Piaget. El niño trabaja en cosas concretas, hay una realidad concreta. Y el tiempo dura lo que dura la acción del niño. Por momentos agarra una cosa, por momentos la otra, son tiempos cortos. De hecho, si recordamos a Vygotsky, tenemos el tema de la atención, ¿no? Que no lo nombra Piaget, pero que tiene que ver con esto. O sea, hay una coincidencia. Muy bien. Entonces, respecto al tiempo, tenemos secuencias temporales que se van a ir alargando a medida que el niño va creciendo, no es lo mismo la secuencia temporal a los 6 meses que al año y medio, ¿sí? Los espacios. En este estadio los espacios son heterogéneos y todos se centran en el propio cuerpo del niño.
Acuérdense que habíamos hablado de que se va desde un egocentrismo radical, él, el ombligo del mundo, hacia la descentración a lo largo del desarrollo de los estadios. Entonces, son espacios heterogéneos, centrados en el propio cuerpo, especialmente en el bucal. El niño suele llevarse toda la boca para conocer. Son todos incoordinados, ¿sí? Con una mano agarra algo, la miraba para otro lado. No están coordinados entre sí. Y en este estadio, en referencia a estos espacios, ¿no? También, el niño trabaja para la satisfacción propia. Por eso tenemos el egocentrismo radical. Recién a los 18 meses, o sea, cuando termine este estadio, tendrá la noción de espacio general, que engloba a todas estas variables particulares de espacios y a todos los objetos que justamente al final de este estadio se pasan a ser objetos permanentes, que ahora lo vamos a ver. Se convierten en objetos permanentes y que incluyen al propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, primero, todo descoordinado hasta el final del estadio es un desarrollo progresivo. Va a empezar a coordinar, va a mirar lo que está agarrando, ¿sí? Va a poner todos sus sentidos en algo en específico y no todo descoordinado como hasta ahora. Y va a poder entender que existe de alguna manera el yo no yo, él y el mundo exterior, que en un principio es todo uno porque el niño no tiene conformado y su yo, por más que no lo diga Piaget, pero tiene que ver con esto, ¿no? El niño no tiene noción de que la mamá es la mamá y él es él y que viene el papá, no, para él todo es un cúmulo de cosas desordenadas y todo está centrado en él mismo, él cree que todo, en todo tiene que ver él porque pasa todo por su satisfacción. Con respecto a la causalidad, la primera noción de causalidad está relacionada claramente con su propia actividad. Ven que todo es lo mismo, todo es egocentrismo. Durante mucho tiempo será una causalidad fortuita entre un resultado concreto y empírico que se dé en la realidad, esperen que admito, y una acción. Luego habrá una causalidad mágica o fenomenológica, ligada a la propia motivación del niño. Profe, perdón, pero yo me quedé en la primera noción de causalidad es fortuita. Entre un resultado de la realidad empírica, de lo concreto sí. que suceda, y una acción. O sea, lo primero el niño no entiende que si mueve la mano, se le cae el objeto. ¿Sí? Es fortuito. No puede entender causa-efecto. Okay. Después empieza a entender que si él abre los deditos, se le cae el objeto y hay alguien que lo levanta, por ejemplo. Muy bien. Luego hay una causalidad mágica, dije, o fenomenológica, que está ligada a su propia motivación, que dura bastante, ¿no? Porque por ejemplo, si a un niño, no digo del sensorio motor, pero por ejemplo, a un niño de 4 años uno le pregunta, ¿por qué sale el sol? Si tienen un niño, hagan la prueba. Las teorías que tienen del orden de lo mágico, no de lo fenomenológico. Te va a decir que es porque él está contento, o porque llueve, y por ahí te dice que porque la luna está llorando. ¿Sí? Es una causalidad mágica. Que vuelvo a reiterar, no es que se da en el sensorio motor, porque acá no hay lenguaje como para que te cuente, pero es en el desarrollo de este niño ocurre este tipo de causalidad.
Lo que hay en este estadio es un egocentrismo causal primitivo. Va a empezar a entender recién al final de este estadio la noción de causa-efecto con cuestiones muy básicas, como esto que yo digo, si abre la mano, mueve los deditos, se caen los objetos. Si grita, viene la mamá. ¿Sí? Este tipo de cosas simples. Y finalmente, la noción de objeto permanente que se adquiere al final del sensorio motor, que es cuando a un niño uno le muestra un objeto y se lo hace desaparecer, el niño lo va a buscar al final del estadio. Al principio no, porque como de hecho los tiempos son cortos, los espacios están centrados en su propio cuerpo, no distingue yo, no yo, o sea, yo y los objetos. Y no hay una noción que le permita de causalidad entender estos movimientos. Tampoco hay al principio la noción de objeto permanente. Si vos le mostrás a un objeto a un niño y se va a copar a querer agarrarlo, por ejemplo, pero si se lo haces desaparecer de su espacio visual, no lo va a buscar, porque para él desapareció. Ahora, al final de este estadio, él va a poder buscar ese objeto. ¿Con ayuda de qué? De que al final del estadio él empieza a desplazarse, o a gatear, o a caminar. Por ende va a ir recorriendo distintas pantallas, dice Piaget. Si yo se lo voy moviendo de lugar, él lo puede buscar. ¿Por qué? Porque al final del estadio él va a entender que ese objeto, por más que no lo esté viendo, existe. Que al principio no, porque al principio todo tiene que ver con la acción en el momento y los sentidos. No lo ve, no existe. Después sí. Entonces, al final de este estadio, se conforma la estructura que se denomina grupo práctico de desplazamiento. Es la primer estructura que se conforma. Grupo porque está abarcada por estas 4 nociones que son, de alguna manera, los problemas que él tiene que resolver a esta edad, ¿no? Tiempo, espacio, causa, objeto. Práctico porque todo tiene que ver con lo que él pueda entrar en acción, no hay abstracción acá. Todo es en lo concreto y con lo que él interaccione. Y de desplazamiento, porque no solo entiende que los objetos existen más allá que no los vea, sino porque él se puede desplazar al final de este estadio, ¿no? O sea, en general los niños ya al año caminan. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Que el grupo práctico de desplazamiento es este conjunto de nociones. Ay, no te termino de escuchar. ¿El grupo práctico de desplazamiento? Es el conjunto de estas 4 nociones. Claro, es la estructura que se forma a partir de estas 4 nociones al final de este estadio y que da lugar al paso al siguiente estadio. O sea que aquí el niño no solo arma estas nociones, sino también su estructura mental, que es esta, como herramienta, le permite pasar a otro estadio que se denomina preoperatorio. Y que va del año y medio, 2 años, o sea, desde el final del sensorio motriz, hasta aproximadamente los 7, 8 años. Preoperatorio. Es en el único estadio donde no se va a formar una estructura al final, el preoperatorio. Es como una bisagra entre el sensorio motor y el periodo de las operaciones. Por eso se llama preoperatorio. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que da paso también a este estadio? La función simbólica.
que el niño al año y medio, 2 años, empieza con los primeros vocablos, el lenguaje. A partir del lenguaje o función simbólica aparece la capacidad de representación. El niño en este estadio puede representar algo por medio de otra cosa. Y si hay lenguaje, función simbólica, ¿qué aparecerá acá? Que habíamos dicho que no había en el anterior. El pensamiento. El pensamiento, que por denominación es acción interiorizada. Todo en el anterior era acción y acá es acción interiorizada. O inteligencia interiorizada. Acá ya no se va a apoyar sobre la acción directa necesariamente. En realidad puede, pero la supera. No necesariamente sobre la acción directa, sino sobre un simbolismo, sobre una evocación simbólica, a través del lenguaje, las imágenes mentales, el dibujo, el juego simbólico, la imitación diferida. Son todas conductas que Ayet llama conductas circulares, que tienen que ver con la función simbólica. Muy bien, ¿qué es cada una de ellas? Por ejemplo, juego simbólico. Agarra una cajita de fósforos y hace rum, rum, rum y la desplaza por la mesa. ¿Qué está representando ahí? Un auto. ¿Sí? Puede tener esta capacidad. La imitación diferida es cuando el niño ya en este estadio puede imitar a algo o a alguien en ausencia del modelo, que anteriormente no, en el sensorio motriz podía imitar, pero siempre en presencia del modelo. Ahora puede en ausencia. Entonces, por ejemplo, agarra una valijita e imita al papá cuando se va a trabajar, aunque el papá ya se haya ido. ¿Sí? El dibujo, que es otra conducta. El dibujo no solo permite al niño obtener cierto placer, ¿sí?, cuando hace la tarea, sino también que hay una diferencia con el anterior. Si uno le da en el sensorio motriz un marcador y una hoja, va a estar mirándote a vos y va a estar haciendo movimientos sensorio-motrices con el marcador sobre la hoja, tipo garabato, pero ni siquiera va a concentrar la mano y los ojos ahí, ¿sí? Va a hacer movimientos nada más, o ejercicios motrices. En cambio, en este estadio preoperatorio hay un esfuerzo de imitación de la realidad en el dibujo. Por más que uno vea un garabato, él te va a decir que es una cancha de fútbol. Él trata de imitar la realidad. Claramente si digo un garabato es al principio, ¿no? No sé, a los 3 años, ya a los 7, que es el final de este estadio, claramente tienen un dibujo mucho más real. La imagen mental. La imagen mental aparece como la imitación interiorizada, o sea, uno le dice al niño algo, una palabra, o querés ir a la plaza, y el niño se va a poder representar mentalmente lo que le estamos diciendo y va a salir corriendo contento. Todo esto gracias a la función simbólica. ¿Qué tipo de razonamiento hay en este estadio? Hay un tipo de razonamiento que se llama por transducción. Razonamiento por transducción, que es un tipo de razonamiento por analogía inmediata. Tipo de razonamiento por analogía inmediata, que permite transponer acciones en pensamiento. El niño puede pensar que tal cosa representa tal otra. Por ejemplo,
Si el papá todos los días se levanta a la mañana y se afeita para ir a trabajar de lunes a viernes, y un domingo ve al papá afeitándose, él va a suponer inmediatamente que se va a ir a trabajar. ¿Sí? No le permite este pensamiento tener muchas variables a la vez en pensamiento. Siempre es una. Es A implica B. Así de clarito, si lo llevamos al lenguaje matemático. Y hay en este estadio lo que se llama equilibrio progresivo intuitivo, justamente que está en relación con esto, ¿no? Que solo puede tener en cuenta una variable a la vez, entonces tiene que ver mucho con el pensamiento intuitivo. Luego, a los 7, 8 años, entra en lo que se llama estadio operatorio concreto, donde pasa de este equilibrio intuitivo progresivo del preoperatorio a un equilibrio móvil. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de lo que era equilibrio, desequilibrio, reequilibrio? Acá hay un equilibrio móvil, donde el niño ya puede coordinar diferentes puntos de vista simultáneamente. Y acá ya aparece lo que es la descentración y las transformaciones sucesivas en el pensamiento. Puede tener en cuenta otros puntos de vista además del propio. ¿Vieron cómo pasamos de un egocentrismo radical al periodo de las operaciones donde ya hay un descentramiento? Un descentramiento que se va a dar solo en lo concreto, por eso se llama operatorio concreto. Todavía no puede tener el nivel de abstracción que va a tener en el siguiente estadio. ¿Qué se dan en este estadio? 3 tipos de lógica de pensamiento. La lógica de clases, la lógica de relaciones y la lógica de números. Acá sí el niño podría empezar con las operaciones numéricas, ¿no? A contar, a sumar, a restar con lápices, por ejemplo. Siempre en lo concreto. La lógica de clases significa que el niño puede reunir objetos en conjuntos, o sea, puede clasificarlos. ¿Y por qué puede clasificar? Porque empieza a comprender la diferencia entre la parte y el todo. Es la comparación de una parte con el todo. Por ejemplo, si le muestro distintos tipos de flores, supónganse 10 flores, de las cuales 6 son margaritas, 2 son rosas y otras 2 son violetas, y le pregunto, ¿hay más flores que margaritas o más margaritas que flores? Si él puede clasificar en este estadio, va a decir que hay más flores, porque va a entender que la margarita es una parte del conjunto flores. Antes no lo podría hacer. En el preoperatorio, en general, te va a decir que hay más margaritas, porque él ve más de un estilo que de otra y no tiene comprendido esto de la parte y el todo. Lógica de relaciones. Implica que el niño puede combinar los objetos siguiendo relaciones. Esto es la seriación. ¿Qué es la seriación? Implica elaborar un sistema para comparar elementos entre sí, o sea que aquí ya hay reversibilidad, concepto central en Piaget, reversibilidad en lo concreto. ¿Qué es esto de seriar o comparar? Hay un test que se hace
para niños de esta edad, para ver si puede seriar, donde en una caja vienen diferentes tamaños de muñecos de madera y diferentes valijas de madera. Entonces uno les dice que ordene los muñecos y las valijas de menor a mayor y cada muñeco con su valija correspondiente. Entonces, ¿él qué va haciendo? Dijimos que había un equilibrio donde móvil que le permitía tener en cuenta más de una variable y más de un punto de vista a la vez. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a ir ordenando, va a agarrar el muñeco más chiquitito, ¿sí? Va a buscar la valija más chiquitita. Va a ir agarrando los otros muñecos y comparando si es más grande y qué valija le corresponde. Y así sucesivamente. Después, cuando tenga varios, va a comparar que el que agarre sea más grande que el que ya puso, pero más chico que los que le quedan. ¿Se entiende la idea? Yo hago señas y no me ven. Esto lo puedo hacer, claro. Hago señas al aire. Ok. De hecho, hay ejercicios en la escuela y se ve mucho en matemática. Paren, que acepto gente. Matemática donde les hacen ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, o en lengua cuando les hacen ordenar palabras alfabéticamente. Entonces ellos tienen que tener el alfabeto en la cabeza para poder ir, y van tachando las que ya fueron poniendo. Bueno, esto es seriar, esto es seriación. Combinar. ¿Se entendió? Sí. Bueno, supongo. Ok. Profe, a mí me quedó una duda con lo de reversibilidad. Sí. ¿Qué es la reversibilidad? Sí, como que no lo terminé de entender cuando lo leí. La reversibilidad de pensamiento es cuando, paren que saco la alarma. La reversibilidad del pensamiento es cuando el niño puede ir y venir con el pensamiento. Por eso habla de equilibrio móvil. O sea, puede decir, por ejemplo, si vamos con el ejemplo de las valijas, ¿no? Y de los muñecos. Este es más grande que el anterior y más chico que el que me falta. Eso es reversibilidad. Puede ir y venir con el pensamiento. Si vos haces una prueba, suponete, de conservación de sustancia que la adquiere más o menos a los 8 años, o sea, dentro de este estadio, y vos tenés 2 plastilinas, por ejemplo. Entonces, 2 bolitas iguales de plastilina y una delante de sus ojos, la cortás en distintas bolitas y la otra la dejás entera. En este estadio, si construyó la noción de conservación de sustancia y vos le preguntás, ¿en dónde hay más? Te va a decir, no, hay lo mismo. Porque vos no agregaste ni sacaste nada, solamente dividiste una de las bolitas. Eso es reversibilidad. ¿Sí? Ok. Si no tiene construida la noción de conservación de sustancia, te va a decir que hay más en la que no dividiste, que sería anterior a este, estaría en un estadio más típico del preoperatorio. Justamente, ya que vamos a este ejemplo, en este estadio se adquieren la noción de sustancia, peso y volumen, en ese orden. Este es desde los 7 hasta qué año, perdón. Aproximadamente desde los 7 hasta los 11, 12. Ok. Te quería consultar, en este de seriación que decías, ¿no te puede tener que ver con esto, por ejemplo, que ellos tienen que pensar el número antes y el después? Claro, sí, es eso. Que te dan mucho en la escuela primaria, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál está antes, cuál está después? Y Exacto, sí, tiene que ver con eso. Okay. Y ahí está la reversibilidad que preguntaba Camila, ¿no? Ahí está el ir y venir con el pensamiento. Más chico que, más grande que. En esa comparación. Bien, al final de este estadio, lo que se forma es otra estructura. Teníamos en el sensorio motriz
Grupo práctico de desplazamiento. En el preoperatorio no se forma ninguna estructura porque tiene que ver con un equilibrio progresivo intuitivo, y en este estadio, al final de este estadio, se forma la estructura del agrupamiento. De hecho, en esto que estuvimos viendo de clasificar, de seriar, ahí tenemos el agrupamiento en función de la reversibilidad, ¿no? Ay, no dijimos la lógica de números, que nos faltó, ¿verdad? Comí la lógica de números. Sí, falta eso. Ok, en la lógica de números, el niño en este estadio puede enumerar materialmente al manipular objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede en este estadio, por ejemplo, hacer ecuaciones abstractas y mentales. Tiene que ver todo con lo concreto, puede enumerar de manera concreta. Ok. Y el último estadio, que es de los 11 o 12 años en adelante, es el operatorio formal. En este operatorio formal hay lo que se llama un nivel de equilibrio con todas las letras. Ya no es equilibrio progresivo intuitivo, ya no es equilibrio móvil, sino ya que es equilibrio con todas las letras. Aquí el niño y todos nosotros, ¿no? Claramente, porque es para toda la vida, se vuelve capaz de razonar, deducir, y no solo con objetos manipulables, sino que es capaz de una lógica y razonamiento deductivo sobre hipótesis o cuestiones abstractas. Puede razonar sobre proposiciones. En este estadio sí, ya va a ser operaciones claramente mentales mucho más abstractas, ¿no? Porque es como que ya tiene todos los esquemas y estructuras conformados para ello. Por eso hay en este estadio una lógica de proposiciones. Lógica de proposiciones. Ya puede ir y venir con el pensamiento deductivo o inductivo sin tener presente ni en forma concreta las cuestiones, ¿no? Es una combinatoria que reúne cualquier elemento con cualquier otro. Y obviamente si dijimos que en el concreto está el agrupamiento y esta estructura la supera, es porque supone la combinación de un sistema único de diferentes agrupaciones, que hasta ese momento se basaban en la reciprocidad o en la inversión, ¿no? Esos dos movimientos que implicaban la reversibilidad, pero acá ya hay una reversibilidad en lo abstracto, en lo mental, ya no en lo concreto. Entonces el niño puede decir, si yo hago esto va a pasar tal cosa, entonces mi papá me va a retar y yo le voy a contestar. Va a poder hacer toda esa combinatoria mental. Y se conforma en este estadio la última estructura, que se llama estructura de grupo. Estructura de grupo que está compuesta por 4 transformaciones. Esas 4 transformaciones en las cuales no me voy a explayar porque no es necesario que ustedes sepan, pero que si quieren tenerlas anotadas para cuando hagan la facultad, que les suene, son la reciprocidad, la inversión, la correlatividad y la identidad.
Repito, se forma la estructura de grupo de 4 transformaciones que son la reciprocidad, la inversión, la correlatividad y la identidad. Todos procesos mentales que ya no necesitan ver a las plastilinas, por ejemplo, ya no necesitan ver para poder actuar mentalmente y en abstracto con todo lo que les rodea, ¿no? Sería en ausencia del objeto, digamos, como que ya Totalmente. puede... Claro, porque si puedes ya razonar en Ok. función de hipótesis, ya no estamos hablando de objetos concretos, no tienen la capacidad de pensar o razonar sobre situaciones, Claro. que seríamos nosotros, ¿no? A partir de los 11, 12 en adelante. Muy bien. Estos son los 4 estadios de Piaget donde vimos, hago un repasito, que va de un egocentrismo radical a una descentración o descentramiento, a partir de todo un recorrido de equilibrios, desequilibrios, reequilibrios, entre quienes asimilación, acomodación, por ende adaptación. Pasamos de un sensorio motriz con una acción externa, que era la interacción entre el sujeto y el objeto. Acuérdense que el concepto de acción para Piaget es fundamental para la construcción de conocimiento. Entonces, íbamos de una acción externa, que era una inteligencia práctica, y que tenía que ver con la interacción del niño con el mundo empírico, con los objetos, pasando por un preoperatorio, un operatorio concreto y llegando a un operatorio formal donde hay una acción interiorizada, una inteligencia reflexiva, donde puede utilizar todos estos esquemas mentales en abstractos o sobre proposiciones y ya no solo sobre objetos. O sea, hacemos una mirada de la teoría de Piaget. Él va a decir o va a reconocer 4 factores en el desarrollo del niño, que son la equilibración. ¿Se acuerdan que en vez de equilibrio él decía equilibración porque daba la sensación de movilidad? La equilibración, la maduración, los factores sociales y el medio físico. Repito, Piaget dice que hay 4 factores del desarrollo: la equilibración, la maduración, los factores sociales y el medio físico. Pregunta, ¿a cuáles de estos 4 le da importancia a Vygotsky? A los 4. ¿Al medio físico? ¿Todos dicen el medio físico? Un poco le da a los 4, ¿puede ser? A ver, que existen 4, eso están de acuerdo. Ahora, Vygotsky pone el acento en los factores sociales. A los factores sociales, Claro. profe, porque dice que el niño a través, o sea, de lo que sociabiliza, después aparece el lenguaje Ajá, y habla de la memoria inmediata que se forma a través de la cultura, la educación. exacto. O sea, si la de Vygotsky era una teoría sociohistórica, le da importancia a los factores sociales, a diferencia de Piaget, que le va a dar importancia a la equilibración. ¿Sí? A la equilibración como proceso que cobra un lugar privilegiado para la explicación del desarrollo.
y de los procesos de construcción de conocimiento. Por eso en cada estadio él dice que hay una equilibración distinta y que en dónde ubicaba la construcción o el avance del conocimiento, en los desequilibrios, porque permitían, a través de las compensaciones, acomodarse, asimilar, adaptarse y continuar. Entonces, el juego, si el juego estaba en los desequilibrios, de los 4 factores del desarrollo, para Piaget el que tiene más importancia es la equilibración. Por eso él dice que hay factores sociales, madurativos o un medio físico que pueden influir, pero no mucho. Lo principal, como empezamos diciendo la clase de hoy, era el desarrollo psicológico y espontáneo del niño y no lo que le era transmitido. Y sino lo que él podía ir descubriendo por sí solo, con los esquemas que tenga en cada momento, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Pero igual no habría como una, ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, como una cooperación de ambos, con lo que plantea Vygotsky, o hasta yendo hasta un, como todo esto que es lo social y lo transmitido es lo que le va a permitir al niño después poder terminar de generar esa estructura psicológica individual. Sí, pero no para Piaget. Podemos estar de acuerdo nosotros y por ahí nos sentimos más cómodos con ese pensamiento vygotsiano o de Gunn, como vos decís. Pero no para Piaget. Claro, él Piaget puede va a decir que lo social influye muy poquito. A lo sumo, si el niño está más motivado o tiene un entorno que lo potencia, ¿no? Y que le trata de enseñar cosas, lo va a poder adelantar un poquito, no mucho más que eso. Centra todo más en el niño. hipotéticamente, entonces Piaget pensaría, tipo, podés tener a un niño encerrado y aislado y va a desarrollar esas estructuras en ese periodo de tiempo. Lo que pasa es que si vos lo tenés aislado, ¿cómo interactúa? ¿Dónde estaría la acción ahí? No podría. Claro. Bueno, es que la tiene bien armadita, ¿viste? Es irrefutable. Claro. No, por eso, pero ahí sí, igual, obviamente no estoy refutando, estoy como planteándome como Está bien. preguntas a mí y digo, bueno, por eso ahí la interacción, lo social influye. Ajá. Yo sí, para la construcción. Uh-huh. Tal cual. De hecho, el niño no solo interacciona con objetos, sino también con personas, ¿no? En tanto objetos de conocimiento, ya no como queda horrible decirle a una persona objeto, pero bueno, tiene que ver con, para el niño primero es todo parte de él, la teta, la madre son todo uno, después se va dando cuenta que existe él y el mundo exterior y va a interaccionar con eso de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Piaget no está diciendo que no hay transmisión, ¿sí? Lo que está diciendo es que no es lo central en el desarrollo, la transmisión, ¿sí? Que lo podemos decir así. Bien. Ok. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Bueno. Por ahí en el texto que ustedes tenían que leer lo tienen más cortito o más compactado y por eso lo voy dando con características de cada estadio para que ya tengan una noción más completa de cómo se aplica en los estadios esto que vimos la clase pasada del movimiento de equilibración, de la asimilación, de la acomodación, de la acción, cómo se pone en juego en cada estadio con distintos factores. Ok. Si tienen alguna duda, igual hay tiempo que me digan. Mientras tanto, les voy diciendo. El trabajo final. Vamos a empezar a ver consignas y después en otras clases vamos a ir haciendo hincapié en cada punto con las dudas. La idea es que no lo dejen para la última semana, por más que lo entreguen el 22 de junio,
porque después no van a tener tiempo de pulirlo. Y es un trabajo progresivo y por eso lo damos con tanto tiempo, porque hay que ir puliéndolo al trabajo. Hay que ir acotando el objeto de investigación. En general uno piensa en grande y hay que ir achicando. Entonces, la idea es que ustedes puedan pensar un tema que les interese, que no necesariamente tiene que ser de la psicología, digo, no necesariamente tiene que ser una patología psicológica. Un tema que a ustedes les interese de la vida, ¿sí? No sé, les di un ejemplo, han hecho trabajos sobre la danza, han hecho trabajos sobre el fanatismo en el fútbol, han hecho trabajos sobre la cuestión de masas políticas, ¿no? O sea, pueden pensar un tema que a ustedes les interese y tienen que arrancar por ahí. La estructura del trabajo va a ser la misma que los que estuvimos haciendo, salvo que no vamos a tener procedimiento porque no vamos a ir a hacer ninguna toma. Si algún grupo quiere ir a hacer entrevistas, claramente escribe en el procedimiento las preguntas o el tipo de entrevista que hicieron. Pero es que piensen un tema que les interese, van a buscar 2 tesis de páginas que yo voy a abrir en la plataforma con links serios, donde hay tesis. Van a buscar 2 tesis, o sea, va a buscar muchas, pero van a seleccionar 2 tesis y van a tomar los abstracts de las tesis. Cada tesis tiene como un resumen que se llama abstract al inicio. Esos abstracts, que en general son esos los que están publicados y no toda la tesis, puede que algunas las encuentre completas. Esas se van a copiar y pegar, que a usted les gusta, copiar y pegar luego en el trabajo, sobre el tema que eligieron. Y el trabajo de ustedes es poder articular este tema elegido, que van a buscar a su vez en esos abstracts de tesis, y articularlo con algún concepto de algún autor visto en la cursada. ¿Está claro cómo es la idea del trabajo? O sea, vamos a elegir un tema y a partir de ese tema que elegimos, en la página que usted nos va a dar, vamos a seleccionar 2 tesis sobre ese tema y después vamos a tener que articular los conceptos de la cátedra con esos 2 abstracts. Con el tema elegido. Con el tema elegido. Sí, los abstracts van a ser sobre el tema. No piensen en buscar, a ver, en encontrar una tesis que ya esté articulado, porque si no, no tiene sentido el trabajo, ¿sí? No sé, si busco sobre la danza, busco abstracts sobre la danza y ustedes lo van a articular, no sé, lo pueden articular con expresiones emocionales de Darwin. Digo, por tirar algo, ¿no? Profe, una consulta, ¿y lo tendríamos que relacionar? ¿Podría ser, tiene que ser con un solo autor o varios podría ser? Ya con uno es bastante trabajoso, o sea, con 2 es un montonazo. Claro, pero por ahí da la posibilidad de meter más de uno. Bueno, sí, no más de 12. La idea Por es eso con pregunto, uno. Si ante ustedes, la duda. sí, si ustedes toman 2, no sé, algo les sonó a Gunn y a Darwin porque toman emociones y sensaciones, sí. Si algo les sonó a Gunn en tanto Psicología de los Pueblos y Vygotsky porque tienen algo parecido, sí. No lo pueden hacer con autores muy disímiles. Y otra cosa, es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, si yo voy a tomar, no sé, se me ocurre algo del orden de la histeria, no lo voy a relacionar con Freud que habló de la histeria, ¿sí? Porque sería una redundancia. La idea es que tomen un tema que les guste y lo relacionen con un autor de la cursada que no hable justamente de eso. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a ir trabajando de aquí en adelante, más allá de los módulos que nos quedan, que es ir puliendo el trabajo. No puedo tomar temas muy abarcativos, ¿sí? Porque si no después cuesta la articulación. Tengo que ir acotando el objeto de estudio.
Y no puedo tomar autismo. ¿Qué cosa del autismo quiero tomar? Porque si no es reabarcativo y en lugar de ser un trabajo de 8 o 10 carillas, termina siendo un trabajo de 30 y no es la idea. Es ir acotando el objeto de estudio. ¿Qué cosa de este tema me interesa investigar? Y ahí articulo con un autor visto. O sea, tiene que ver mucho con la capacidad que tengan ustedes de haber formado un concepto de algunos términos estudiados en la cursada y que como formaron el concepto lo puedan relacionar con otro tema. ¿Se entiende la idea? O sea, por ejemplo, si en este tema que acabas de mencionar, no sé, cuando vos hablabas del autismo, recién, a mí se me aparecía un poco esto que habla Piaget, de lo que tiene que ver con el egocentrismo. Ajá. Por ahí cuando uno analiza lo del autismo, como esta cápsula donde el niño se mete y demás, que podríamos pensarlo como esto, ¿no? Como que se queda en ese lenguaje como más egocéntrico hacia adentro. No sé, lo pienso así como muy tirado Está de los bien, pelos, está ¿no? bueno el ejemplo. Exactamente, de eso se trata, porque si digo autismo, el autismo tiene un montón de características, ¿no? Entonces, no, todo eso no voy a relacionar que sería un montón, ¿no? Claro, por eso pensaba hacer ese recorte, ir solo a eso que observo, porque es como vos decís, pero observo eso y por ahí justificarlo desde Piaget, cómo lo pensaría. Exacto, de eso se trata, sí. Obviamente van a tener que hacer preguntas, objetivos, hipótesis, desarrollo, conclusiones. Ok. ¿Sí? Eso lo van a tener que hacer, pero vayan pensando, o sea, por eso tienen mucho tiempo, no se duerman, porque si cuando les quede una semana empiezan recién a pensar un tema, literal que no van a llegar. ¿Está? Vayan pensando temas y en cada clase nos tomamos 5 minutos y vamos discutiendo. Pensamos este tema, puede ser acá, puede ser con tal cosa, con tal otra, o sea, utilicen los espacios para ir armándolo tranquilo, ir puliéndolo y que cuando lo tengan que entregar esté bien. ¿Sí? Bueno, la tarea entonces, después vamos a ir viendo punto por punto qué ponen en desarrollo, qué ponen en introducción. Bueno, eso lo vamos a ir puliendo después. La idea es que ustedes a partir de ahora arranquen pensando un tema. ¿Sí? Y si quieren, yo les abro la página de los links para que, si tienen ganas en algún momento, van buscando tesis sobre el tema. Si no encuentran en esas páginas, podemos recurrir a otras. Yo les paso una lista que se pasa en la cátedra donde son páginas serias y no Wikipedia, ¿no? Pero bueno, puede ser que ahí no encuentren sobre el tema y tengan que investigar en otras. Está bien, pueden investigar en otras. Sí, total, después los links de las páginas van a ir en bibliografía y de última adjuntarán la tesis en la cual se basaron, que por ahí no estaban esas páginas que les dimos. Sí, Wanda, me ibas a decir algo. No, justo aclaró eso, profesora. Sí, sí. Yo les abro para que busquen, pero claramente por ahí, no sé, hubo una vez un grupo que hizo un trabajo sobre los mandalas, ¿vieron? Y no estaban por ahí en esos links. Y bueno, buscaron en otros links. Está bien, no hay problema. Son sugeridos, no obligatorios. La idea es que piensen el tema y que no necesariamente tenga que ser, salvo que quieran, una patología, no sé, como dije, autismo, puedo decir adicciones, alcoholismo, sino el tema que de verdad, la idea es que ustedes estén motivados para hacer este último trabajo. Los anteriores fueron temas obligatorios, Vygotsky, el tema de las emociones de Darwin. Bueno, esta vez tienen libertad y eso implica que puedan estar motivados a decir cómo me gustaría investigar sobre tal tema, y si lo hacen con ganas sale mejor. Claramente, como es en grupo, se tendrían que poner de acuerdo porque nunca faltan las peleas, que dos quieren investigar una cosa y los otros dos la otra, así que bueno, negocien ahí. Pero la idea es esta, ¿no? Que lo hagan con ganas, ya que pueden elegir el tema. ¿Sí?
Bueno, voy a tomar lista. Si tienen alguna pregunta que quedó, me dicen. Profe, una pregunta que sería más con respecto al cierre de la nota de lo que sería el primer parcial. Ajá. La nota que tenemos ahí en esta corrección de trabajo es la nota que se cierra el primer parcial. Sí. O sea, la conjunción de los trabajos y la actividad. Claro, la nota del primer parcial sería el TP de Darwin, la presencialidad es el más uno conceptual y ustedes el 650 de Vygotsky. Esa sería la nota del primero. Y ahora después viene la nota del segundo y se promedia todo. O sea que por ahí acá, suponete que te cierren 6, ¿no? Vamos a suponer que cierren 6. Pero en el trabajo final y en el coloquio les cierran 7, listo, promocionaron. ¿Ah? Claro, y en nuestro caso, por ejemplo, profe, en mi caso, que tenemos desaprobado sería que ya vamos a final. Tenés que rendir al recuperatorio. Primero el recuperatorio. Ok. Vamos bien. Por ahí. Bien. Bueno. Álvarez, Reverdito. Presente. Aquino. Presente.